Muy buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a abordar un tema que es sumamente complejo. Todas las bibliografías usadas para este artículo siempre iniciaban con la frase no es fácil pues evaluar una artritis, pero sí tomar en consideración pues el abordaje que quise pues darle a la exposición para que podamos hacerlo de manera integral y que lo hagamos y que podamos pues poder describir y de hacerlo de una mejor manera las placas de rayos X que llegan a nuestro servicio para evaluar esta patología. Vamos a tomar en cuenta varios puntos. En específico vamos a hablar un poco de generalidades. Vamos a hablar sobre los 8 puntos claves para poder evaluar las placas de rayos X que se nos presenten y las diferentes subclasificaciones que existen dentro del tema de la artritis, ya que son son temas bien extensos. Hay una variabilidad también bien grande y tenemos que diferenciar los hallazgos entre una y otra. Vamos a hablar un poco primero sobre las generalidades. Tenemos que decir que todas las diferentes subclasificaciones de la artritis se tratan sobre enfermedades sistémicas autoinmunes que se presentan de manera crónica. Casi siempre afectan las articulaciones más móviles en nuestro cuerpo. Es bien raro que afecten la parte axial de la parte esquelética, que muy bien el día de ayer el doctor Gómez abordó y describió muy bien, así que como es un tema bien extenso, no vamos a volver a repasar esa parte, pero sí tener en consideración que esta afectación es más que todo a nivel periférico. Tiene una alta incidencia en mujeres más que en hombres. Hay ciertas enfermedades particulares que vamos a ir desglosando más adelante, que sí se da más frecuente en hombres, pero en general el tema de artritis casi siempre se da en mujeres y casi siempre en mujeres postmenopáusicas, a excepciones de algunas patologías también que se dan en edades tempranas. En Latinoamérica es considerada una de las enfermedades con altos índices. Aproximadamente se considera en los últimos estudios que el 0.5% de la población latinoamericana padece de algún tipo de artritis. Hay que recordar que es multifactorial, o sea que tiene que ver con diferentes factores, valga la redundancia, que nos van a causar un tipo de artritis u otra que la vamos a ir también desglosando más adelante. Lo que sí hay que recalcar que todas las artritis reumatoides tienen cambios inflamatorios, está bien relacionado con cambios inflamatorios y eso sí hay que tenerlo en consideración, incluso su tratamiento, que también vamos a dedicar unos segundos de esta diapositiva a hablar sobre la finalidad del tratamiento, está basada en disminuir esa reacción inflamatoria en el cuerpo. Fisiopatológicamente hablando, tienen diferentes entidades de origen dependiendo el tipo de artritis que se dé en el paciente. Pero por lo general, esta es la cadena, en esta imagen se muestra la cadena que por lo general se presenta, en la cual hay una inflamación, ya vamos a ver más adelante que puede ser una inflamación secundaria, primaria o secundaria, o sea, primaria que se trate propiamente de algo que está pasando en el cuerpo, secundaria que sea secundaria un trauma, y pues dentro de esto hay una liberación, hay una activación de las células T del cuerpo en las cuales se activan los factores de necrosis tumoral y los macrófagos. Está mucho más relacionado con macrófagos porque casi siempre presenta también bastantes niveles de erosión, como ven al final de la cadena, que ya lo vamos a escribir, pero hay una liberación de casi todas las interleucinas que están relacionados con los factores de inflamación, ¿verdad? Casi siempre hay una afectación primero de la parte cartilaginosa del hueso, después hay una afectación ya de la membrana y de la parte ósea. Y entonces se pueden activar los osteoclastos o los fibroblastos y ahí va a haber una erosión y después puede consecuentemente haber una sobreproducción más bien de material óseo. Casi siempre la afectación está en las membranas sinoviales de las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo.
Entonces, prácticamente esto es lo que sucede. Nuestro propio cuerpo ataca de una manera, crea una respuesta inflamatoria severa para algo que no debería ser tan severo y que más bien daña la integridad de las articulaciones afectadas. Hay varios aspectos que hay que tener en consideración. No podemos hacer un diagnóstico independiente. No es como en otras patologías que quizás tenemos hallazgos que decimos, no, esto definitivamente es una patología determinada. Aquí necesitamos que todo vaya de la mano. Si vamos a hacer un estudio de una placa para ver si el paciente tiene artritis, nosotros con la placa no podemos orientarnos a qué tipo de artritis estamos hablando, pero necesitamos de la información de la parte clínica que está abordando el paciente. Necesitamos saber qué es lo que está presentando el paciente, qué clínica, qué es lo que está, qué es lo que le está afectando, al que lo hizo llegar a la consulta. Tenemos que tener también estudios de laboratoriales, porque esto es sumamente importante, si no, no vamos a poder pues subclasificarla. Tenemos que saber aspectos demográficos del paciente, sobre todo la edad del paciente, porque hay ciertas artritis que se dan en ciertos rangos de edad que son más frecuentes, y también el sexo del paciente, ¿verdad? Porque hay unas que son raras, que se dan más en hombres, y ahí nos podemos orientar muchísimo en eso. Entonces sí hay que tener un enfoque integral al momento de evaluar estos pacientes. El diagnóstico radiológico tiene que ser regional y global. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien es cierto, el paciente puede llegar, por poner un ejemplo, con una afectación a nivel de rodilla, si nosotros determinamos por los hallazgos radiológicos que estamos ante algo crónico, tenemos que decir al paciente que vamos a hacer una evaluación más global, hablando de la mayoría del sistema óseo, donde nosotros podamos relacionar que podemos tener hallazgos, pero con global también se refiere a que tenemos que tener un abordaje sistémico del paciente, o sea, de que el paciente tiene que estar llevando un control clínico y laboratorial en el cual diga si esta afectación es sistémica o es secundaria a algo que solo está afectando, por ejemplo, esa rodilla, ¿verdad? O está afectando una falange, o está afectando la articulación de la muñeca. Tenemos que saber si solo es en esa región o estamos hablando de algo mucho más grave para el paciente, porque entre más poliarticular sea, pues más complicaciones va a tener el paciente. Hay diferentes métodos de imagen por lo cual nosotros podemos abordarlo. La mayoría de las literaturas pues nos indican que debemos abordarlo de esta manera, hacer primero una placa de rayos X de la articulación afectada. Podemos hacer como complemento un ultrasonido o una resonancia magnética, dependiendo lo que nosotros estemos sospechando y el clínico, ¿verdad? Pues nosotros también tenemos el deber de orientar al clínico en qué hacer o no hacer con este paciente también, o sugerírselo al menos, ¿verdad? Y pues el ultrasonido y la resonancia magnética en este caso solo van a ser un complemento, ya que para la valoración ósea las placas de rayos X todavía siguen siendo el método ideal de estudio, al menos en estas patologías. La técnica que vamos a utilizar pues depende de dónde está afectado, ¿verdad? Hay múltiples técnicas que nosotros podemos utilizar dependiendo qué es lo que queremos ver en el paciente. A lo largo de la exposición, nosotros voy a ir pues mencionando las principales posiciones radiológicas que quizás el paciente, en el cual podamos observar mejor en el paciente. Pero sí voy a recalcar en la proyección de las manos, porque es casi lo que más vamos a abordar, porque la artritis se da más que todo en las articulaciones periféricas y sobre todo en las articulaciones de las manos. Entonces, al lado izquierdo de su pantalla, pues pueden ver una proyección dorsopalmar, que en esta pues nosotros podemos informar sobre la mineralización de ósea, que también ya vamos a ir viendo más adelante cómo vamos a ir haciendo el abordaje, y podemos ver también si hay afectación de los tejidos blandos. En la imagen que tienen a la derecha de su pantalla, pues lo que nos vamos a ver esta es una proyección de
Norgard, que ayer pues nos decían, es mejor decir y describir, quizás no hacer estos seudónimos porque a veces hay muchos, hay diferentes. Entonces, esta es una imagen oblicua anteroposterior de mano en la cual pues nos perfila la cara radial de las bases de las falanges proximales de la mano, y pues también podemos ver los huesos piramidales y pisiformes en la muñeca, que es donde casi siempre comienzan los cambios erosivos más precoces dentro de las patologías de las artritis. Aquí es donde nosotros podemos ver principalmente afectaciones inflamatorias. Y bueno, también estas dos proyecciones nos permiten ver si la propia artritis está generando subluxaciones en el paciente. Entonces, cuando son pues traumáticas, como lo vimos en la clase anterior, pues ahí se puede evaluar si son reducibles o no. En la parte de artritis, pues un poco más complejo, no es así que se puede reducir, pero sí pueden darle un abordaje quirúrgico, entonces ahí la importancia de ello. Entonces, estas son las principales dos proyecciones que nosotros vamos a ir utilizando en la clase del día de hoy. Para hacer una evaluación adecuada del paciente, pues tenemos que evaluar 8 puntos importantes, y es lo que nosotros vamos a ir describiendo. Porque al finalizar, pues me voy a adelantar, voy a empezar con el informe radiológico. Al momento de que nosotros vamos a hacer un informe radiológico, debemos describir la patología según lo que estos 8 puntos, porque nosotros podemos orientar, como decía, no vamos a dar un diagnóstico definitivo porque necesitamos de esa evolución del paciente, y quien va a tener esa evolución del paciente va a ser el clínico. Entonces, nosotros, ¿qué debemos decir? Debemos decir cuál es la distribución de la afectación ósea del paciente. Tenemos que decir en nuestro informe si hay inflamación de las partes blandas. Hay que decir también si hay un cambio en el espacio articular. Hay que también describir si hay erosión del hueso. Hay que decir también si hay una producción de hueso. Hay que también describir si hay calcificaciones, si hay quistes subcondrales y cómo está la mineralización de este paciente. Y así lo vamos a ir describiendo de a poquitos. Entonces, primero vamos a ir diciendo cómo vamos a describir esto para después ya adentrarnos en las diferentes patologías. La distribución puede ser monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Dentro de la distribución, eso tenemos que decir si es una articulación, son 2 articulaciones o 3 o más articulaciones. A eso se refiere con esto. Tenemos que decir si hay una distribución simétrica o asimétrica de la afectación. Ya vamos a ir viendo más adelante a qué nos referimos, porque ya con las placas ya podemos decir, esto es simétrico, esto es asimétrico, está dando solo en una o en varias, de esta u otra manera. Tenemos que decir si la lesión es en la parte proximal del hueso o en su parte distal, porque también esto orienta a la patología, cuál de las patologías. Hay que decir si hay una asociación de afectación axial. Hay patologías que, como les decía yo, si bien es cierto, se da más a nivel periférico, hay patologías que se dan en el tronco axial esquelético, entonces también hay que describir eso. Y hay que ver si hay una asociada afectación a las éntesis, que también nosotros vamos a ir describiendo eso más adelante. Si lo pueden ver, hay diferentes tipos de artritis, dependiendo de su origen, hasta genético, tiene que ver mucho con eso. Pero en esta imagen, lo que les quiero ejemplificar es la aproximación diagnóstica de las artropatías que afectan las manos y los pies y su distribución, que es lo que más vamos a ver. Y entonces los sitios más comunes están rodeados por un círculo amarillo, y los sitios menos comunes están rodeados por un círculo verde. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner en una donde haya mixto, por ejemplo, en la enfermedad de Gota, que es una enfermedad de depósito, que más adelante vamos a hablar de ella. Podemos ver que la afectación principal se da en las articulaciones intertarsales, por ejemplo, en las metatarsales, ¿cómo se llama? En el miembro inferior. Y, por ejemplo, en la artritis reumatoide, ustedes ven, es frecuente casi en todas las articulaciones. Y en la gota, por ejemplo, es menos frecuente en el miembro, en la mano, en la parte de la articulación de la muñeca. Es mucho
menos frecuente que se presente en todas las articulaciones, pero mucho menos frecuente, por ejemplo, en la articulación de la muñeca. Entonces, esta imagen es muy bonita, muy ejemplificativa, y nosotros nos podemos guiar bastante a qué orientación diagnóstica según la distribución, porque hay muchos otros parámetros que más adelante vamos a ir desglosando. Hay que hablar si hay inflamación de las partes blandas. Si esa inflamación es fusiforme se refiere a que está la articulación afectada y que solo alrededor de la articulación afectada pues presentamos inflamación de partes blandas. Si es difusa, o sea, de que tenemos una afectación de cierta articulación, pero que todas las articulaciones, aunque estén o no afectadas, todas las articulaciones que están nexas a ellas también presentan inflamación de sus tejidos blandos. Y a esto se les llama dedos de salchicha. Por ejemplo, a veces está afectado una de las falanges, una de las uniones interfalángicas, pero todo el dedo está afectado, todo el tejido blando está afectado. O un aumento de las partes blandas con bultos excéntricos, que estos casi siempre se dan en la articulación del codo o en la articulación de la rodilla, que se ve abultado la parte que rodea la articulación así, de esa articulación que son bastante móviles. Y aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Vamos a empezar de abajo, que fue la primera que les decía, cuando hay una afectación, por ejemplo aquí interfalángica, hay una afectación fusiforme, o sea, el tejido blando, el que está adyacente a él, entonces es el que presenta cambios inflamatorios. Ahora tenemos una afectación difusa que les decía es el dedo de salchicha, en la cual hay una articulación a este nivel interfalángico, pero presenta inflamación de todo el tejido blando que está alrededor, aunque sus articulaciones proximales y distales no tengan afectación alguna, pero todo el tejido blando está presentando esa inflamación exagerada. Y aquí vemos la excéntrica que les mencionaba, aquí la describen como nodular en un paciente que presenta gotatofasia y pues presenta estos cambios inflamatorios, ¿verdad? Se visualizaría como una masa, porque a veces está indurada de la afectación tan grave en los cambios inflamatorios que pues presenta el paciente. También, pues, otra de las cosas que debemos describir en nuestro informe, si hay un cambio en el espacio articular, o sea, si hay un ensanchamiento de ese espacio articular debido a los cambios inflamatorios, o si hay un estrechamiento uniforme o asimétrico, porque puede haber un estrechamiento, pero tenemos que decir si es uniforme o no es, o si es asimétrico en la articulación. Puede haber anquilosis o puede haber una articulación normal. Hasta si está normal, nosotros debemos describirlo. Y bueno, aquí vemos un paciente que tiene un espacio articular normal, que es un paciente que padece de gota, de una enfermedad de depósito. Y aquí vemos estrechamiento simétrico en una artritis reumatoide. Entonces, en la que nosotros vemos que en cada una de las articulaciones, de todas las articulaciones, es simétrico. Pues hay una disminución de este espacio articular en todas ellas. Y podemos ver estrechamientos asimétricos, como en esta osteoartritis, en la cual solo está afectada la del primer dedo, la articulación distal de la región distal del hueso. Entonces, y en el resto, pues ya está un poco más simétrico, o sea, no hay alteraciones. Pero en esta parte sí ya hay una afectación solo ella. Entonces ahí ya es una afectación asimétrica, un estrechamiento asimétrico. Incluso estos estrechamientos asimétricos tienden a presentar ciertas deformidades en el hueso, que se presentan ciertos desplazamientos. También tenemos que hablar si hay erosión del hueso. Puede ser marginal, no marginal, ya vamos a decir que es marginal, no marginal, si es subcondral o si no hay erosión. También eso lo debemos de describir. Por ejemplo, las erosiones marginales se refieren a las erosiones que se dan en las partes desnudas, así se les refieren según la bibliografía, desnudas del hueso, o sea que tienen
está el hueso, pero está conectado a tejido blando, no está conectado a otro hueso. Entonces le llaman las partes desnudas del hueso. Entonces aquí es donde hay erosiones, hay ciertas erosiones marginales, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo de erosiones marginales, aquí en la parte proximal del hueso, no en la parte central, ¿verdad? Sino en la parte proximal lateral del hueso. O podemos tener erosiones centrales, como lo vemos aquí, que hay una erosión en estas falanges distales del hueso por osteoartritis erosivas. También tenemos que hablar si el paciente tiene producción de hueso, y puede ser por diferentes factores. Puede ser una respuesta reparativa, puede ser por entesofitos o sindesmofitos, que también vamos a ir hablando más adelante de a qué nos referimos. Y bueno, la respuesta reparativa puede ser por una proliferación ósea en forma de patillas o bigotes, lo llaman radiológicamente, el signo. Puede haber excrescencias óseas sobresalientes, pueden ver esclerosis subcondrales o pueden ver osteofitos. Y bueno, aquí pues nosotros podemos ver una reacción periódica en artritis psoriásica, que también más adelante vamos a ir viendo, en la cual hay formación de hueso en las partes laterales y mediales de los huesos del miembro inferior. También estas se pueden hacer subcondrales, o sea, dentro de la articulación, dentro de la cavidad articular, puede haber una sobreproducción de hueso, como lo está marcando en la flecha, que estas suelen ser bien pequeñas. Nosotros tenemos que pues, ir acostumbrando el ojo para poder visualizarlas. Y también pueden ver estenofitos, que los estenofitos se presentan más que todo en donde hay, hay inserciones ligamentosas, en las cuales se presentan en pacientes, por ejemplo, que hacen mucho ejercicio, en los cuales están sometidos a mucho movimiento, o también se da en lo contrario en pacientes que son sedentarios, presentan obesidad, casi siempre se presenta en el tendón de Aquiles en esos pacientes que son obesos y que cuando como son sedentarios, pero tienen esa sobrecarga de peso, entonces el hueso se ve, el tendón y el hueso se ven sometidos a presiones más altas, entonces empiezan a presentarse estas salientes de hueso denominadas estesofitos. También puede haber formación de hueso en las enfermedades degenerativas. Aquí vemos osteofitos, que son en las cuales las espinas en las espinas de las vértebras o en el cuerpo vertebral, en sus partes inferiores, también se pueden ver estas salientes denominadas osteofitos, que son por sobreproducción de hueso. O estos sindesmofitos, en las cuales se presentan más que todo en la columna vertebral, casi siempre en las patologías de espondilitis anquilosantes, que son estas formaciones de huesos también que se presentan a veces dentro de los discos, o pueden presentarse fuera ya del cuerpo vertebral, pero hay acumulación de hay sobreproducción de hueso alrededor de ellos. También tenemos que hablar si hay calcificaciones, pueden ser periarticulares o condrocalcinosis, que ya la vamos a ver a qué nos referimos con ello también, en las cuales pues podemos ver calcificaciones tendinosas. ¿A qué nos referimos con calcificación? No calcificación del hueso, producción del hueso como lo vimos anteriormente, sino que hay presencia de hueso o de formación ósea donde no debería de haberlo, ¿verdad? Por ejemplo, en tendones hay una calcificación tendinosa, o en la cápsula, ¿verdad? Que hay calcificaciones dentro de la cápsula, o calcificaciones sinoviales, ¿verdad? Aquí las podemos ver así de manera filiforme, ¿verdad? Aquí en las articulaciones de las rodillas, en esta placa lateral de rodilla, por ejemplo, o calcificaciones meniscales, ¿verdad? Que también, como digo yo, tal vez ahí lo que deberíamos encontrar es más el cartílago, y hay esa producción de hueso que no debería haber hueso, pero hay una calcificación en esa parte. Esa es la diferencia.
Tenemos que hablar también sobre la mineralización de la estructura ósea. Tenemos que decir si hay osteoporosis. Recordemos que la osteoporosis es una disminución de la densidad ósea en el cual el hueso va presentando porosidad. Entonces, por si vamos utilizando a lo largo de la exposición el término de osteoporosis, pues eso, una disminución de la densidad. Entonces, la podemos ver periarticular, la podemos ver difusa, o sea, presentarla en todos los huesos de la articulación, o puede tener una mineralización normal. Entonces, por ejemplo, aquí en la gota, más adelante, pues les voy a adelantar de que pues en gota es raro ver una pérdida de la mineralización ósea, sino que otras alteraciones que más adelante vamos a ir describiendo. Aquí vemos un paciente con enfermedad de depósito de subtipo gota que tiene una mineralización normal. Tiene otras alteraciones, pero hay una mineralización normal. Podemos ver osteoporosis periarticulares en las cuales solo alrededor de la lesión de artritis, podemos ver esa disminución de la densidad. O podemos tener una difusa, como en este ejemplo, que como la podemos observar, todos los huesos de esta mano están con disminución de la mineralización. Se ve pues hasta las marcas de la porosidad del hueso, preservando pues que es una característica particular también que la parte externa va siendo conservada, casi siempre va de céntrico a excéntrico al momento de la afectación. Y bueno, ahora sí vamos a ver las diferentes clasificaciones o subclasificaciones de la artritis en sus diferentes presentaciones. Muy bien. La artritis reumatoide pues, es una enfermedad inflamatoria sistémica, es como la que se da más frecuentemente, es una enfermedad crónica, es progresiva y pues afecta fundamentalmente a la parte sinovial. Se caracteriza por la destrucción de hueso y cartílago y pues tiene la particularidad o la característica de que tiene preferencia por las articulaciones pequeñas, sobre todo la de las manos y los pies. Y aunque también pueden verse implicadas pues articulaciones del cuerpo axial o huesos de gran tamaño, no están exentos de presentarse clínicamente en ellos. Aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes características y aquí es donde nosotros vamos a tener que ir aprendiendo pues a describirlo los que somos nuevos en esto. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una rayos X, una radiografía AP de hombro, en la cual nosotros podemos ver varios de los cambios que ya anteriormente describí que íbamos a poner. Por ejemplo, este paciente presenta osteoporosis generalizada, o sea, hay una disminución de la densidad ósea en todo lo que podemos observar de la articulación. También hay una elevación de la cabeza humeral que está representada con un asterisco en la parte superior. Hay una elevación de la cabeza humeral que no es normal a la contralateral porque tenemos que ir comparando para ir viendo lo que es normal o anormal, o pues ir teniendo en mente, viendo placas normales para saber detectar de una vez qué es pues lo normal en el paciente. También debido a unas roturas crónicas de los tendones del manguito rotador que presentó este paciente, pues podemos visualizar erosiones en el extremo distal de la clavícula que está representado con la cabecita de la flecha. Hay bastantes erosiones de esa cabeza. Y también se observa un estrechamiento uniforme del espacio articular glenohumeral que está con el doble asterisco representado. Entonces ustedes pueden ver varias de las características. Hay estrechamiento, hay elevación, o sea, hay formación, hay elevación del hueso por la parte tendinosa del manguito rotador, hay disminución de toda la mineralización ósea y pues hay presencia de erosiones en la parte distal e inferior de la clavícula. Entonces, así nosotros tenemos que ir haciendo todos estos hallazgos en el paciente e ir describiéndolos pues en nuestros informes.
Aquí pues tenemos una radiografía AP y lateral de tobillo derecho, en las cuales se muestra osteoporosis generalizada también, disminución de esa densidad ósea, en las cuales hay erosiones superficiales que están pues marcadas ahí con las flechitas que pueden observar. Hay un estrechamiento uniforme de los espacios articulares, sobre todo en la parte tibioastragalina, y pues en el asterisco que podemos ver, pues podemos ver cierto tipo de anquilosis subastragalina en el paciente. También podemos ver que en la parte del calcáneo podemos ver un entesofito calcáneo plantar bien definido. Ustedes pueden ver, está más definido en la parte plantar, aquí este estenofito, pero si se fijan hay cierta deformidad en la parte del calcáneo que tenemos que ir valorando y ir llevándole la progresión al paciente, que también es parte de evaluar el tratamiento de este paciente, aunque más marcadamente pues lo tiene en su parte plantar debido a la tensión que ejerce su tendón, que ya habíamos platicado de ello. Aquí vemos una rayos X AP de rodilla en las cuales podemos ver estas erosiones también, estas erosiones que presentan, que se dan en la parte desnuda del hueso, que está más relacionado con tejido blando que con hueso, y esta disminución de la articulación, la cual es asimétrica, ya que si podemos visualizar, hay más disminución de un lado de la articulación que de otra, y todo eso también debemos irlo describiendo, además de la disminución de la mineralización que se puede visualizar pues en esta placa. Aquí en esta placa de rayos X AP de pelvis, podemos visualizar también que hay una disminución hay un estrechamiento de la articulación. También hay una erosión en la parte intraarticular, en la cavidad articular. Ahí vemos una erosión de la cabeza femoral del miembro inferior derecho. Y también podemos verlas que aquí hay unas nuevas, unas recientes que se van viendo como más recientes erosiones, porque hay una disminución, pareciera una disminución de la mineralización, pero se está dando muy cerca de donde ya hay una erosión en esta parte. Todos esos detalles tenemos que ir tratando de visualizarlos al momento de evaluar la placa de rayos X. También hay que mencionar que dentro de las manifestaciones iniciales de la inflamación, pues al principio podemos ver o caracterizar solo inflamación de tejidos blandos y osteoporosis periarticulares, y esto va teniendo una progresión. Entonces, por ejemplo, aquí que podemos ver una radiografía PA que muestra PA de pie derecho, en la cual podemos ver unos cambios precoces de artritis reumatoide, con aumento de las partes blandas que causan un estrechamiento uniforme del espacio articular, como lo podemos ver. Como lo podemos ver en ellas, una disminución uniforme, ¿verdad? Porque se está presentando en casi todas ellas. Y pues podemos ver también que hay erosiones marginales, todas las erosiones que están marcadas con las flechas, hay erosiones marginales en las partes desnudas de las articulaciones metacarpofalángicas. Otro de los cambios que podemos visualizar es, por ejemplo, en esta radiografía PA de ambas manos, que muestra pues un estrechamiento uniforme de las articulaciones metacarpofalángicas. Podemos ver una osteoporosis periarticulares y podemos ver múltiples oraciones marginales que, como en la presentación anterior, están marcadas con todas las flechas. Y aquí hay otra particularidad que podemos ver, pues, que hay erosiones marginales también en la apófisis estiloide y en las articulaciones metacarpofalángicas, que ya no solo se dan en la parte extrínseca, sino que también, miren, ya se van viendo como más dentro de la porción proximal del hueso. Aquí hay otros hallazgos
que ya esto se va dando en pacientes que ya tienen una progresión. Ya esto lo vamos viendo desde los inicios hasta las progresiones que va teniendo el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía P de ambos pies que, bueno, muestra la osteopenia generalizada, ¿verdad? Esa pérdida de material óseo. Podemos ver, pues, cambios erosivos en la cabeza de los metatarsianos que están marcados con las flechas, y podemos ver otro hallazgo que es el hallux valgus, que es cuando hay esta deformidad en el paciente, que incluso puede presentar subluxaciones de las articulaciones anexas a este paciente por el mismo desplazamiento que ejerce, ya sea la enfermedad, o sea, y aparte de esto, pues la deformidad de este hueso que casi siempre inicia con alteraciones en el primer dedo del pie. Y entonces vemos este hallux valgus que va presentando esta degeneración. Aquí vemos una artritis reumatoide ya tardía, ya vamos viendo ya cuando hay bastante cronicidad en el paciente. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía PA de ambos manos que muestra osteoporosis generalizada. Eso es bastante obvio en la placa. Si se pueden observar, comparando una mano con otra, hay un colapso del carpo, hay una osteólisis de las extremidades distales del cúbito. Y la particularidad y que bien marcado en la enfermedad, que estas alteraciones casi siempre se presentan de manera bilateral en la artritis reumatoide. Y también pues se observan las erosiones de las cabezas del tercer y cuarto metacarpiano, si las pueden observar, y también se presenta de manera bilateral, o sea, en ambas manos. Eso porque recalco de lo bilateral, porque es bien característico de la artritis reumatoide, no como en otras artritis que pues se presentan a veces de manera ipsilateral en el miembro sus alteraciones y no de manera bilateral. Aquí vemos pues una artritis reumatoide mucho más severa, pues podríamos decir que se miraba bastante deformidad, ¿verdad? Pero la progresión no solo es la deformidad, sino que todos los demás hallazgos, ¿verdad? Por ejemplo, miren la disminución de la densidad de estas diferentes estructuras óseas. Podemos ver la disminución del espacio articular en cada una de ellas, el hallux valgus también que se está presentando en este paciente, ese inicio de subluxaciones, esas erosiones. Entonces todo esto lo tenemos que describir en el informe como esas 8 características que ya habíamos descrito anteriormente. Aquí vemos otro ejemplo también en lo cual pues vemos los cambios inflamatorios. Esta placa me llamó mucho la atención porque a medida que esto se va haciendo crónico, los pacientes tienen ciertos estados de remisión, ¿verdad? Que no se ven tan inflamados sus manos, pero siempre presentan pues la destrucción que ya había causado previamente. Entonces estos pacientes pueden tener otros periodos de agudización, por ejemplo esta paciente en la cual ya presentaba artritis reumatoide, había estado en tratamiento, ya tenía su afectación con pérdida de la densidad ósea, con alteraciones articulares, y vuelve a presentar pues ciertos cambios inflamatorios que son más sutiles, no son tan marcados, pero ya ella con sus afectaciones óseas ya presentes, ¿verdad? Entonces siempre hay que saber eso, de que nosotros también colaboramos en esa parte de ir evaluando que el tratamiento vaya siendo efectivo en el caso del paciente. Ahora aquí entramos a otra artritis, ya dejamos la que es más común, vamos a la que es más común en la parte de la infancia. Hablamos de la artritis crónica juvenil, la cual tiene también otra subdivisión, recordando que también esta es una artropatía crónica, es una enfermedad sistémica, igual de lo que hemos venido hablando, y pues la etiología de esta patología es desconocida. Afecta principalmente a las articulaciones más móviles, como la artritis reumatoide, y pues en pocas palabras es como una presentación de lo que es una artritis en un adulto, en un niño, y esto se da por factores ampliamente
genéticos, porque el paciente tiene alteraciones del gen HLBA-27B, que ese lo leí en casi todos los artículos que vamos presentando. Casi todos los pacientes que presentan alteraciones de este tipo, pues tienen una alteración. Estos niños lo tienen aún más marcado. Pues la subdivisión en la cual se presenta esta patología es en una denominada seropositiva. En la seronegativa, que es denominada enfermedad de Still, la pongo en azul porque el 70% de los pacientes con artritis crónica juvenil tienen este subtipo, o sea que los demás subtipos, la frecuencia es súper menor. La mayoría tienen la enfermedad de Still como tal, y pueden presentar espondilitis anquilosante de comienzo juvenil. Otra subclasificación es la artritis psoriásica, la artritis asociada con enfermedades inflamatorias intestinales y algunas otras misceláneas. Me gustó bastante esta tabla porque para finalidad de orientación diagnóstica, porque esta es una tabla que usan los clínicos, pero para orientación diagnóstica es muy útil para nosotros, en la cual aquí se exponen todos los subtipos de enfermedad de artritis crónica juvenil que se pueden presentar. Otra particularidad que es siempre de recordar, que en los niños tiene que ver mucho el factor de la edad. Siempre ir orientándonos según la edad del paciente, a qué nos vamos a orientar con respecto a la artritis que vamos a sospechar. Va describiendo la edad del paciente también, como les digo aquí, por ejemplo, miren, mayores de 6 años, de 2 a 4 años, de 6 a 12 años, nos va orientando con la edad de comienzo. ¿En qué sexo se da? Si se fijan, pues la mayoría es en sexo femenino, pero miren, las artritis relacionadas con entesitis son más características en el sexo masculino. Como les decía, está muy relacionado con este gen, casi todos lo tienen. Aquí va la parte de biomarcadores celulares, que también pues la parte laboratorial, como les decía, va de la mano. No podemos llegar a un diagnóstico sin ayuda de esto. Y pues las características típicas del paciente. Y aquí va el esquema típico de afección, o sea, qué articulaciones en el niño se van a ver afectados. Lastimosamente, pues estos niños tienen que vivir toda su vida con eso. Les va generando deformaciones óseas bien severas dependiendo la gravedad o cuál subtipo el niño está presentando. Y como lo vemos en la imagen que se los puse al inicio de la presentación, pues va presentando ciertas alteraciones hasta en su postura. Y podemos presentar, en los estadios iniciales, podemos presentar una placa como la que vemos a continuación. Les presento esta, que es la de la parte inicial, porque es cuando más difícil diagnosticar. Ya cuando el pacientito tiene ya alteraciones bien marcadas como las de un adulto, pues el diagnóstico es un poquito radiológicamente hablando, pues más obvia, ¿verdad? Ya la clínica del paciente y el laboratorio va a decir cuál subtipo el paciente tiene. Aquí tenemos pues una radiografía AP de ambas rodillas. Esta es una niña de 6 años que presentaba artritis crónica juvenil en rodilla derecha. Entonces aquí lo que podemos observar, pues que en el cóndilo femoral medial derecho se muestra heterogéneo y muestra pues un sobrecrecimiento asimétrico secundario de inflamación crónica e hiperemia, que es lo que ustedes pueden ver marcado como el asterisco, y pues su otra rodilla no presentaba ninguna alteración. Entonces solo es esta sobreproducción ósea que se puede ver al inicio. Puede tener ciertos cambios inflamatorios el paciente en sus estados iniciales de enfermedad. Vamos ahora con las espondiloartropatías seronegativas. Estas son varios subtipos, además de los que ya habíamos descrito, son muchos otros subtipos. Vamos a describir la mayoría de ellos. Ellos todos están íntimamente relacionados con la alteración del gen que ya les había platicado, que este es un biomarcador celular que pues la parte clínica que lleva a estos pacientes siempre pues dentro de sus posibilidades lo hacen, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de alguna de ellos, de las más comunes al menos. La artritis psoriásica. La artritis psoriásica pues se presenta más que todo en pacientes
caucásicos. El 5% al 8% de la población que presenta enfermedad psoriásica, o sea, la enfermedad dermatológica, van a presentar una artritis de este tipo. La literatura describe bastante ampliamente esto de que nosotros al momento de que si llegamos a tener contacto con el paciente y vemos que el paciente tiene pues esta afectación dermatológica y vemos que tiene una artritis agregada, entonces podemos pues orientarnos a que estamos ante una artritis psoriásica. Pero dice que hay una cantidad considerable de los pacientes que primero desarrollan la artritis psoriásica, después presentan alteraciones dermatológicas o incluso nunca llegan a presentar la alteración dermatológica, sino que solo la artritis como tal. Entonces, cuando el paciente tiene una clínica ya marcada, es un poco más fácil la orientación, ¿verdad? Al menos radiológicamente hablando, como les decía, porque ya son enfermedades genéticas bien complejas. Pero, pues esto nos es de gran ayuda al momento de hacer la orientación diagnóstica. Tienen una clasificación según su clínica. Puede ser una monoartritis o oligoartritis con éntesis. Puede ser una poliartritis simétrica parecida a la de la artritis reumatoide. O puede ser una enfermedad de predominio de enfermedad axial, que es lo que les decía. Algunas patologías se presentan también en la parte axial del esqueleto. Y pues esta es una de las patologías que nosotros tenemos que tener a consideración. Por ejemplo, aquí pues presentamos una placa de rayos X AP de ambas manos, en la cual pues era un paciente con artropatía psoriásica poliarticular que ya estaba diagnosticada. Y bueno, nosotros aquí podemos ver que se muestran pues erosiones marginales y superficiales en las articulaciones que están marcadas con las flechas. Y podemos presentar, también presenta pues deformación o desplazamiento, como lo pueden ver en las cabecitas de las flechas de estas articulaciones. Aquí están marcadas las erosiones que estábamos platicando. Y también ver la particularidad que esta articulación de la muñeca con todos sus huesecillos tiene una disminución bien marcada de sus espacios articulares. También hay que siempre fijarse en el cúbito y el radio también con sus alteraciones, porque pueden presentar ciertas erosiones también óseas, a pesar de que tal vez la sintomatología del paciente solo sea en mano, pero siempre estas patologías suelen ser con tendencia a la cronicidad. Entonces aquí también pues podemos ver las apófisis estiloides, ambas con signos de degeneración. Aquí vemos otro paciente con artritis psoriásica, en los cuales podemos ver cambios inflamatorios en sus tejidos blandos, marcado, pero sí es un poquito más marcado que en el resto de sus otras regiones interfalángicas, y podemos ver alguna cierta disminución de la mineralización ósea. Podemos ver también ciertos puntos de erosión en el paciente a lo largo. Pueden ser algunas, miren, hasta concéntricas, no tanto en la parte desnuda del paciente. Ahora vamos a hablar sobre la artritis reactiva. Disculpen que la computadora estaba presentando ahí un problemita. La artritis reactiva pues puede ser oligoarticular con encefalopatía que sigue a una infección. La artritis reactiva siempre viene muy relacionada con infecciones del tracto urinario y con infecciones gastrointestinales. Tienden a ser pacientes que al hacer pues los estudios laboratoriales tienen el marcador que ya les he descrito positivo, o son pacientes que tienen además
una coinfección con el virus de inmunodeficiencia humana. La afectación más característica pues se da en las extremidades inferiores. Vamos a ir viendo, pues uno al ver a simple vista pues esa alteración nos podemos imaginar pues todas las que ya hemos descrito, ¿verdad? Por eso es la importancia de que nosotros sepamos el estado clínico del paciente, en la cual pues nosotros aquí lo que podemos ver en esta radiografía lateral del calcáneo, pues una erosión y la proliferación ósea irregular que se muestra en la inserción del tendón de Aquiles, lo que platicábamos, que la presión que ejerce el tendón va produciendo fuerza en esta articulación, pero el paciente ya al tener una condición de base genera de que pasen cosas que no deberían pasar en este hueso, que es esta producción ósea donde está ejerciendo fuerza el tendón. Y siempre pues estos pacientes van acompañados de la clínica para un diagnóstico definitivo de su enfermedad. Aquí vemos otro paciente en la cual se le realizó una placa de rayos X PA de pelvis, en la cual se logró visualizar, y aquí la importancia de que nosotros vayamos evaluando contralateralmente, lo que no todas las afectaciones son bilaterales, este es un caso de ellos, en las cuales pues nosotros podemos ver un estrechamiento de esta articulación con una degeneración. Si ustedes se ven este hueso con esto, hay una disminución de la mineralización ósea generalizada de este fémur, también con presencia de erosiones que no son periféricas, sino que son centrales en la cabeza del fémur, por ejemplo, que son alteraciones que no están presentes en el fémur del lado derecho del paciente, ¿verdad? Entonces, este paciente también presenta una artritis reactiva, como les digo yo, y recordándoles, está íntimamente relacionado con infecciones previas, sobre todo infecciones del tracto urinario y gastrointestinales. Ahora vamos a hablar de la espondilitis anquilosante. Esta patología pues se da más que todo en el esqueleto apendicular, en las caderas, en los hombros y en las rodillas. Estos son en ese orden, son los sitios más frecuentes de afectación. ¿Qué es interesante saber de la espondilitis anquilosante? Se parece mucho a los hallazgos crónicos que presentamos en una artritis reumatoide, perdón. ¿Cuál es la particularidad de la espondilitis anquilosante? Que se da, que tiene más tendencia a tener una ubicación más de las estructuras óseas centrales o en las partes de la cadera, de los hombros, de las rodillas, en las partes proximales, no tanto en las partes distales como se da en la artritis reumatoide, que son en huesos pequeños, en las manos y pies, como lo habíamos dicho. Se da de manera bilateral y suele ser simétrico. Aquí vemos pues una radiografía P de pelvis en la cual se muestra un estrechamiento de la articulación. Esta no es clínicamente valorable porque ya sabemos que pues tiene material quirúrgico en él, pero sí hay una disminución de la articulación. Si pueden ver también hay una disminución de la densidad ósea en el paciente generalizada. Si podemos ver esa cabeza del fémur, está muy radiolúcida para lo que debería de presentarse, con esta pues, disminución bastante marcada de este paciente. Estos pacientes pueden presentar todo lo de la artritis reumatoide, esas erosiones, puede presentar o la sobreproducción de hueso y calcificaciones, pero este es un ejemplo pues, de una paciente ya de la tercera edad con múltiples patologías, si lo podemos ver, y anteriores. Esta es una prótesis de cadera y pues presentando ya alteraciones también en su otro miembro inferior. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades de depósito. De las enfermedades de depósito hay un montón, pero vamos a hablar de la más frecuente, que es la enfermedad conocida como gota. Esta es una enfermedad que se produce típicamente en varones de edad media, aunque también puede afectar a las mujeres después de la menopausia. Esta enfermedad tiene alteraciones, todas las artritis tienen la fisiopatología similar. ¿Cuál es la característica de la enfermedad de gota? Que se da
por depósito de uratos de sodio en la articulación afectada, la articulación que está presentando el proceso inflamatorio exagerado, porque todos estos son procesos inflamatorios con respuesta exagerada, pero esto se da con un depósito de esos uratos que van causando múltiples afectaciones en el paciente, ya sea para su deambulación, para llevar una vida, o sea, son muy dolorosas clínicamente para el paciente. Hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen una mala alimentación. Estos pacientes tienen tantos cambios en su estilo de vida, que va desde cambios en el calzado que usan hasta su alimentación, porque tienen que disminuir estos depósitos para la mejoría clínica del paciente. No es solo tratar la inflamación, sino que va mucho más allá de eso. Tiene la particularidad que por ser una enfermedad de depósito no es una enfermedad muy relacionada a la pérdida de la mineralización ósea, que es una característica de la cual podemos pues, un poco diferenciarla de las otras que ya hemos descrito. No es que no se pueda dar, porque recordemos que podemos tener pacientes que conlleven dos enfermedades, ¿verdad? O múltiples enfermedades, que casi siempre es en el caso de estos pacientes, pero por sí sola no es característico de ello. Aquí pues podemos ver algunos hallazgos radiográficos clásicos de la gota. Estamos ante una radiografía AP de ambos pies que muestra pues erosiones asimétricas y bien definidas en la primera articulación metatarsofalángica, sobre todo en el lado izquierdo, que están marcados con las flechas. Podemos ver también erosiones mediales, que son característicamente más grandes a las laterales, que ya podemos visualizar. Hay proliferación ósea en el margen inferior de la erosión medial de la cabeza del metatarso, con borde óseo pues sobresaliente, que es lo que nosotros estamos viendo en esta flecha doble, que vemos la erosión, pero vemos esta saliente de neoformación ósea. Y si se fijan, pues no hay tanta pérdida de la densidad ósea en este paciente, si hablamos de las densidades, de la mineralización. Aquí podemos ver esta paciente que se le realizó una radiografía lateral en la articulación del codo, en la cual nosotros podemos ver este espolón de neoformación ósea que va de manera excéntrica hacia la parte de tejidos blandos. Vemos lo de los cambios inflamatorios, de manera nodular, que nosotros pues ya habíamos visto algunos ejemplos cuando empezamos a describir cómo íbamos a hablar sobre estos pacientes. Y pues este paciente sí presenta disminución, miren, de la mineralización ósea de manera leve, no tan marcada, que es lo que decía, no todo está escrito en piedra, sino que nosotros pues, podemos presentar diferentes alteraciones, y sí estamos entre una gota por la presentación del caso clínico que se dio en este caso en el artículo estudiado. Aquí vemos otro de los hallazgos que podemos encontrar. Si se fijan, pues podemos ver que hay una disminución de la parte articular del paciente, pero vemos que hay esta acumulación, esta acumulación de calcificaciones donde no debería de haber. Es otra característica que tenemos que describir, calcificaciones, que a veces las podemos presentar así de esta manera, se presenta como de manera, se me fue la palabra, de manera filiforme dentro de los tendones, y esta es una acumulación de calcio donde no debería de haberlo, ¿verdad? No solo en las calcificaciones, si se fijan, también se ve de intraarticular, ¿verdad? Y todo esto, estábamos ante pues una enfermedad de depósito, una enfermedad en gota. Si se fijan también alrededor de lo que es el hueso de la articulación de la rodilla, podemos ver también esos acúmulos de depósitos en estos tres diferentes casos, que son característicos de la enfermedad. Aquí pues podemos ver otra vez el ejemplo de
de irregularidad, de una neoformación ósea con irregularidad en esta placa de rayos X lateral, en la cual podemos ver también la formación nodular del tejido blando adyacente a él por los cambios inflamatorios. Aquí vemos pues la formación también de neoformación ósea, pero también con la presencia de ciertas erosiones con disminución distal de perdón, ¿cómo se llama? Con pérdida de la mineralización ósea a nivel de las falanges, de las diferentes falanges, y pues presentando todas estas erosiones que son de manera bilateral, También viendo también que hay erosión en la apófisis estiloides, y también en el cúbito, en la articulación del cúbito con el carpo. Aquí estamos pues ante una placa de rayos X AP y lateral de rodilla, en la cual vemos pues las erosiones que están marcadas como con doble flecha, pero también hay unas neoformaciones pequeñas en la parte articular, en las partes articulares, que son bien difíciles de ver, que hay que ir agarrando experticia en la visualización de estos hallazgos, pero sí siempre ir describiendo. Y aquí la importancia de las proyecciones radiológicas, que siempre pues se nos van recordando, siempre saber qué proyecciones nos van a hacer ver de una mejor manera y que estas cosas no se nos escapen al momento de evaluar al paciente en sus diferentes pues, ángulos y alteraciones. Ahora hablamos de las enfermedades degenerativas. Pueden ser enfermedades degenerativas primarias o secundarias. ¿A qué nos referimos con eso? Las enfermedades degenerativas primarias por patología propiamente dicho del paciente, y las secundarias son, valga la redundancia, secundarias a trauma, o a algo que sea externo del paciente, que no sean factores propios del paciente, que provocan esa degeneración en el hueso. ¿Cuál es la particularidad de estas patologías? Que, como lo dice su mismo nombre, hay degeneración de hueso. En este caso, pues quise ponerles, ya habíamos visto bastante de degeneración propia del paciente. Pues aquí hay una traumática, una paciente que pues sufrió una fractura en las falanges del quinto dedo, y pues presentó cambios inflamatorios que se volvieron crónicos, que le presentó degeneración, que le produjo pues en vez de una osificación del hueso y una mejoría, pues lo que fue presentando fue una degeneración ósea, no recuperando pues la movilidad adecuada de su dedo. Se le realizó esta placa de rayos X AP, y pues se visualizan los cambios inflamatorios en el paciente con la degeneración ósea, y era una osteoartritis postraumática, la denominada pues enfermedad degenerativa de subtipo secundaria. Hablando de la osteoartritis erosiva, pues esta tipo de artritis está muy discutida, porque se cree, o la mayoría de los estudios han determinado que es secundaria pues a otro tipo de artritis, a otro tipo de patologías. Incluso lo han querido poner como una subdivisión, pero hasta ahorita es una patología independiente y que debemos saber describir, en la cual se da una degeneración generalizada. Si ustedes lo pueden ver, hay una disminución de la mineralización ósea generalizada que está combinada con erosiones de manera que se presentan de manera central en el paciente, en el cual esto es pues sumamente doloroso, le va generando desplazamiento y deformidad a la articulación, va disminuyendo estos espacios articulares, el paciente pierde cierta movilidad. Si se fijan, pues no hay simetría en ambas manos, en ninguno de sus huesos, hay totalmente deformación. Y cuando vemos esto, que es tan erosivo, tan
que causó tanta pérdida de la mineralización en el paciente, se debe de denominar hasta el día de hoy una osteoartritis erosiva, siempre investigando pues qué lo llevó al paciente a esto. Casi siempre los pacientes que llegan a este punto pues ya tienen un diagnóstico previo. Ahora pues hablemos de la osteopatía neuropática. La osteopatía neuropática se presenta más que todo se ve más frecuentemente en pacientes con diabetes mellitus y pues es en consecuencia de la disminución de la sensación del dolor y de la propiocepción en el paciente, o sea, pues en frecuencia en ello. En orden de frecuencia, pues las articulaciones que más se ven afectadas son en primer lugar las tarsometatarsianas, después las metatarsofalángicas y el tobillo en tercer lugar. Estas son las tres articulaciones que más podemos visualizar. Estas neuropatías pues empiezan a partir de una fractura o de una fractura y luxación combinada y casi siempre es secundaria a fracturas que también presentan avulsión. Casi siempre son como traumáticas, presentan ciertas tuberosidades, a veces se pueden ver posteros superiores al calcáneo y pueden presentarse de estos dos subtipos, ya sea hipertrófica o atrófica, y es como una de las osteopatías inflamatorias más severas. Ya vamos a ver cómo se visualiza. Miren, si pueden ver, esta es una radiografía bilateral de codo izquierdo, que a simple vista pues nosotros nos quedamos viendo como es codo, no es codo, o sea, desde ahí va, porque no, hay una totalmente destrucción. Este paciente pues presentó múltiples infecciones, fue algo traumático, infeccioso, tuvo múltiples factores que lo llevaron a presentar esto tan severo. Y pues esta radiografía la quise poner porque siempre la describieron que los hallazgos clásicos son estos, en los cuales hay una destrucción articular, hay signos pues de subluxación porque ni siquiera se pueden ver que esté bien determinada la articulación como tal. Hay neoformaciones totalmente, se ve totalmente heterotípico el hueso y se ve así con estas múltiples deformidades. Hay neoformación, como les comento, que todo eso se tiene que describir y la total irregularidad de la corteza, de la cortical del hueso. ¿Cuál es la importancia? Porque nosotros ya sabemos que por lo general estos pacientes son tratados con antiinflamatorios no esteroideos de manera crónica, se les dan por 3 meses, se les suspenden, después vuelven a reiniciárselo dependiendo cuál es la reacción de ellos. Pero ¿cuál es la importancia de que nosotros pues tengamos una intervención en estos casos? Es que lleguemos a un diagnóstico temprano, que este paciente llegue con las lesioncitas chiquitas que describí al inicio, que nosotros podamos decirle, darle una orientación diagnóstica al clínico y pues decir, mire, miramos ciertas alteraciones, podemos ver pues las alteraciones que ya les comentaba que a veces no son tan notorias o los cambios en tejidos blandos que nunca se nos tienen que olvidar, para que este paciente tenga un tratamiento oportuno. Este paciente tiene que tener un manejo individualizado, tiene que tener un seguimiento periódico con el cual nosotros también estamos relacionados, tiene que ser tratado tiene que ser un manejo integral, o sea, tiene que tratarse sus comorbilidades, porque si no, este paciente nunca va a tener una remisión de su enfermedad completamente, porque esto es crónico, va a ser para toda la vida. Y pues el objetivo principal es que este paciente alcance la remisión de la enfermedad o al menos un bajo nivel de actividad clínica que le permita llevar pues una vida normal. Esta fue la bibliografía que usé para realizar mi exposición. Ayer pues muy bien el doctor Gómez les describió pues las fortalezas. Esto es casi siempre orientado a principiantes en su evaluación. Me ayudó mucho pues este artículo de la Sociedad Española de Radiología, que también pues tenía algunas imágenes muy buenas, algunos casos clínicos documentados sobre los diferentes tipos de artritis y sus hallazgos. Y muchas gracias, se quedan de tener muchos comentarios porque es un tema muy largo y estoy agradecida de escucharlos. Hola, buen día Blanca y buenos días a todos. Soy Edgar.
Solamente, Blanca, yo sé que ya usted lo expuso, pero haciendo énfasis en los puntos importantes, como todo paciente para nosotros en radiología y primordialmente en estos estudios de radiografía convencional, eh, en la que la historia clínica del paciente es primordial para una adecuada integración de los hallazgos o la ausencia de hallazgos también, que muchas veces son muy útiles en las descripciones, porque la edad del paciente, la presencia de dolor, rigidez, el horario con el que lo afecta, si está asociado a trauma, si es bilateral, si es simétrico o no, si presenta cambios inflamatorios agudos o no de los tejidos blandos, esa parte clínica es sumamente primordial y muchas veces está ausente. También en cuanto a la evolución de los síntomas, si es agudo o crónico, el doctor Almendares ayer nos mencionaba que esto es muy importante para todo tipo de lesión ósea y también si este paciente ha recibido tratamiento o no, y ya sea médico o quirúrgico, porque muchas veces nos enfrentamos a cambios postquirúrgicos y desconocemos este importante antecedente. Porque hay cambios en el hueso que pueden ser inflamatorios puramente o incluso pueden ser cambios por neoplasias y se puede dar una confusión. El estudio inicial, como usted lo expuso en su clase, pues siempre será la radiografía de cualquier lesión ósea, al menos en 2 proyecciones, principalmente en aquellas áreas donde comprometen articulaciones, es sumamente importante. Con una técnica óptima para poder evaluar los tejidos blandos, porque por radiografía podemos observar algunos cambios que nos orienten. Sin embargo, sabemos que el ultrasonido y la resonancia magnética superan a la radiografía para describir hallazgos en estos tejidos. También importante mencionar que la densidad ósea por radiografía es difícil de apreciar objetivamente qué tanto está comprometido, pero sí se puede mencionar que hay una disminución de la mineralización ósea en relación a osteopenia. Y sabemos que hay estudios específicos para el diagnóstico de osteoporosis. También es importante el conocimiento de la anatomía normal y las variantes anatómicas para no generar confusión al momento de las descripciones, como ejemplo los huesos sesamoideos. Y también importante mencionar cuando afecta este tipo de patologías, las articulaciones, la alteración del eje articular, principalmente en aquellas articulaciones de carga como la rodilla y la cadera, porque tienen un impacto sistémico. Muchas veces genera lesiones en otras áreas del cuerpo por compensación y sobre todo el diagnóstico oportuno de estos pacientes para su adecuada rehabilitación. Gracias. Hola, buenos días a todos. Realmente sí es un reto esto, ¿verdad? De la radiología convencional y debemos de sacarle al máximo cada vez que tengamos una radiografía de frente. Como bien dijo Edgar, importante los datos clínicos, la anatomía es vital. Nosotros conociendo qué es lo normal, pues ya por lo menos vamos a poder detectar qué son las cosas patológicas. También tener en cuenta, la clase es bastante amplia, ¿verdad? Porque se hablaron de patologías de diferentes edades, de diferentes etiologías, pero ahí poco a poco ese es uno de los retos, ¿verdad? Que queremos cumplir al menos este semestre, de fortalecer la parte de la radiología convencional y pues cada vez que tengamos una rayos X de frente, sacarle el mayor provecho posible. Muy bien, Blanca, gracias.